La lección de Escuela Dominical para Adultos es La gran historia comienza. Con esta lección damos inicio a este semestre y también a la unidad número 1, la historia del Antiguo Testamento. El título de esta lección, La gran historia comienza. La verdad central de esta lección: Dios es creador y soberano sobre todas las cosas, pero está íntimamente ligado a la vida de su pueblo. El versículo clave, Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El fundamento bíblico de esta lección, Génesis capítulo 1, versículo 1 al 31, Génesis capítulo 12, versículo 1 al 7, Génesis capítulo 21, versículo 1 al 7, Génesis capítulo 32, versículo 22 al 32, Génesis capítulo 45, versículo 1 al 8, Génesis capítulo 46, versículo 1 al 7 y Éxodo capítulo 3, versículo 6. En la introducción de esta lección, comenzamos diciendo que la palabra Génesis se define más fácilmente como comienzo. Génesis es el punto de partida de lo que sigue en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Además, en Génesis se presentan muchas de las grandes doctrinas de la Biblia. Génesis refleja el tema de la Escritura. Nuestra redención del pecado establece a Dios como nuestro creador y luego continúa con la historia de interacción de Dios con su creación. Algunos tienen la ideología que Dios, como a un reloj, le dio cuerda a este mundo para dejarlo solo posteriormente, pero no es así. Dios no ha dejado su creación, ni tampoco a la humanidad. Es el hombre que se ha apartado de Dios, pero todo aquel que ha recibido a Jesucristo como su Salvador personal, cada día estamos en comunión con nuestro Padre Celestial. En la primera parte de esta lección, Dios, el amoroso Creador. En el versículo 1 de Génesis capítulo 1 nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios es el creador del universo. La verdad del versículo 1 afirma la existencia del Dios Todopoderoso. Existe un Dios con un poder inigualable. Es el Dios que usted y yo hemos creído y experimentamos en nuestra vida. Esta verdad no solamente afirma la existencia de Dios Todopoderoso y no lo pone a discusión si existe o no existe. Dios, el Todopoderoso, existe. También esta verdad rechaza la filosofía de que solo existe la materia, porque distingue entre Dios y su creación material. También esta verdad establece a Dios como el creador de todo. También esta verdad afirma que el universo le pertenece a Dios y lo controla. Mire lo que dice el Salmo 24, versículo 1 y 2. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. También el Salmo 95, versículo 3 y 5 dice: porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyos. Suyo también el mar, puesto que él lo hizo, y sus manos formaron
la tierra seca. Isaías capítulo 48, versículos 12 al 13, dice: Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Así es que esta verdad afirma que el universo le pertenece a Dios y Él lo controla. El estado de la tierra antes de que Dios organizara la creación, versículo 2. El versículo 2 nos dice que la tierra estaba desordenada, vacía, oscura, inhabitable por la caída estrepitosa de Lucifer por su rebelión. Luzbel al principio, así como era su nombre, Luzbella, fue el ángel más hermoso creado por Dios. Se quiso rebelar contra Dios, quiso destronar a Dios, pero Dios provocó la caída estrepitosa de Lucifer a esta tierra. Por eso esta tierra estaba inhabitable, vacía, oscura y desordenada. Además, el estado de esta tierra estaba cubierta de agua, pero además el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Veamos el orden de la creación de Dios. En el versículo 3 al 5 nos habla qué es lo que Dios hizo en el primer día. La luz fue separada de la oscuridad. En el versículo 6 al 8, el segundo día, creó las expansiones de agua y atmósfera. En el versículo 9 al 13, que es el tercer día, creó la tierra seca y la vegetación. Versículo 14 y 19 es el cuarto día. Creó el sol, la luna y las estrellas. Versículo 20 al 23, que es el quinto día, creó las aves y las criaturas del mar. Versículo 24 al 31, que es el sexto día, creó los animales, creó al hombre como corona de la creación y la vegetación para alimento. Al principio, tanto los animales como los hombres se alimentaban de vegetales. Posteriormente se les permitió comer carne, pero sin su sangre. A cada comida de animales hay que, la sangre no es permitido comerlo. En el sexto día, los animales, el hombre y la vegetación para alimento, dice el versículo 24 al 31. Solamente al principio, tanto para los animales y a los hombres, el alimento era vegetación. Posteriormente se dio la carne, pero sin sangre. Así que no hay que comer sangre de ninguna clase de animal. La progresión de Génesis 1 lleva a la creación de la humanidad, a imagen de Dios, refiriéndose a la capacidad de justicia y santidad, según Efesios 4:24. Ni el universo, ni la humanidad ocurrieron por mera casualidad, como muchos lo enseñan y es la teoría que manejan en muchas de las instituciones educativas. Pero Dios es el amoroso creador de todas las cosas. La segunda parte de esta lección, Dios escogió a una familia para cumplir su plan. Dios llamó a un hombre llamado Abraham a salir de su tierra natal para ir a un lugar desconocido que Dios mismo había escogido. Mire lo que nos dice Génesis capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así que Dios llama
a Abraham a salir de su tierra natal para ir a un lugar desconocido que él había escogido. Nosotros por lo regular queremos saber el lugar o el destino a donde vamos a llegar, pero en este caso Abraham no sabía para dónde iba. Entre las muchas promesas que Dios le hizo, Abraham recibe esta promesa divina de ser padre de una gran nación. Según Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6, Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 9. Así es que él sería padre de una gran nación. Abraham fue el instrumento de Dios para que Cristo viniera. Así es que los que siguen a Cristo son hijos de Abraham, son hijos en la fe. Nuestro padre en la fe, según la Biblia, es Abraham. Romanos capítulo 9, versículos 6 al 9 y Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 11. Así que Dios hizo lo imposible y cumplió su plan. Abraham y Sara, Dios milagrosamente le dio un hijo llamado Isaac. Ese es el Dios de milagros que usted y yo tenemos. Que lo que es imposible para nosotros, para Dios todo es posible. Era imposible que Abraham y Sara pudieran tener hijos, porque eran de avanzada edad. El ciclo o la capacidad de la mujer de darle hijos a su esposo en Sara ya no había, porque la costumbre de las mujeres había cesado. Era imposible tener un hijo, pero Dios le dio un hijo a Abraham y Sara, porque lo que es imposible para nosotros, para Dios todo es posible. Y ese primer hijo se llamó Isaac, que significa risa. Risa, ¿por qué? Porque Sara se rió de cómo iba a obrar milagrosamente nuestro Dios para que entonces pudieran cumplirse esa promesa y tener un hijo para una descendencia, padre de una gran nación. Así es que los planes de Dios se cumplen porque el Dios Todopoderoso es maravilloso para hacer grandes cosas en nuestra vida. Dios le dio milagrosamente un hijo y Dios cumple su plan a pesar de que Jacob engañó a su hermano Esaú. Isaac se casa con Rebeca y tienen dos hijos, Esaú y Jacob. En esta familia, los planes de Dios estaban a punto de quebrantarse, de anularse por la actitud de esta familia, por el accionar de esta familia. Isaac amaba a su hijo Esaú. Esaú era un hombre de campo, era un hombre que salía a cazar. Y su padre, Isaac, se deleitaba y comía de lo que su hijo Esaú cazaba. Pero Jacob era el hijo preferido de Rebeca. El Jacob hogareño, que estaba con mamá en casa. Así es que estuvo a punto de no cumplirse el plan de Dios por la preferencia de los padres a sus hijos y también por el proceder de estos dos hijos. Jacob anteriormente le había comprado la primogenitura a Esaú. Esaú no apreció eso. A Esaú la Biblia lo identifica como el hombre que prefirió más bien las cosas carnales y no las promesas de Dios. Muchas veces, debido a deseos carnales, los planes de Dios están a punto de anularse. A veces los planes de preferencia en la familia están a punto de cancelar los planes de Dios. Es el caso de esta familia, de Isaac con su esposa Rebeca y sus hijos Esaú y Jacob. Pero a pesar de toda esa problema de familia, Dios hizo lo imposible y cumplió su plan. Así es que posteriormente
Jacob, que había comprado la primogenitura a su propio hermano y que le había robado la bendición de su padre Isaac, la bendición patriarcal. Ahora, más tarde, Dios lo convierte en un hombre de fe perseverante. Ahora, Jacob iba de regreso hacia la tierra de Canaán a encontrarse con su hermano Esaú, quien lo había amenazado de muerte. Ahora él aparta todo su ganado, su esposa y sus hijos y se queda solo buscando la presencia de Dios. Había obtenido la primogenitura, había obtenido la bendición patriarcal, pero ahora necesitaba la bendición de Dios. Y Jacob se aferró a Dios por una bendición. Y cuando estaba luchando y batallando toda la noche, sufrió una dolorosa lesión. Y fue ahí donde su nombre fue cambiado por Israel, que significa uno que luchó con Dios. Abraham, Isaac y Jacob nos recuerdan que Dios diseñó un plan especial para redimir a la humanidad. Luego preservó ese plan en circunstancias imposibles y a través de individuos imperfectos. La tercera parte de esta lección. Dios preservó a su pueblo y su plan. Las pruebas de José fueron parte del plan de Dios. Génesis capítulo 45, versículo 1 al 8. José fue el 11º hijo de Jacob y era el hijo favorito de Jacob, de tal manera que le mandó a hacer una túnica especial para él. Pero ese favoritismo de Jacob hacia su hijo José provocó los celos de sus 10 hermanos. Por eso José sufrió de esa manera y a tal punto que sus mismos hermanos lo vendieron como esclavo en Egipto. Ya estando en Egipto, vendido por sus propios hermanos, José pasó por un proceso y ascendió a un alto cargo en el gobierno en Egipto. Pero ¿cuál fue ese proceso? Fue vendido por sus propios hermanos. El dicho chapín que no hay peor cuña que la del mismo palo se hace realidad. Sus mismos hermanos lo vendieron y estando en Egipto fue acusado falsamente por la esposa de su amo. Él estuvo sufriendo en la cárcel. Él sufrió el olvido del copero y el panadero cuando les interpretó el sueño. Parece ser que todo mundo se había olvidado de él, pero Dios no se olvida. Muchas veces somos acusados falsamente. Muchas veces nos sentimos encarcelados por tantas situaciones. Muchas veces la gente se olvida de nosotros. A veces solo nos buscan cuando tienen necesidad y para orar por ellos. Pero ya cuando Dios hace un milagro, se olvidan de nosotros. No le pudiera hablar de la experiencia personal, muchas cosas que en el ministerio nos ha sucedido. Gente que ha llegado y nosotros hemos orado desinteresadamente y haciendo promesas, pero después cuando Dios los bendice, ya no cumplen, nos olvidan. Y a veces eso desanima a muchos hermanos, desanima a muchos ministros, pero recuérdese que Dios no se olvida del trabajo que hacemos. Dios toma en cuenta todo. A Dios nada se le escapa. Por lo tanto, vale la pena tomar el ejemplo de José. Él pasó por un proceso para llegar a un cargo en el gobierno. Posteriormente, José supervisó las provisiones de alimento en tiempo de hambruna. Y José fue usado por Dios para preservar a su familia y el plan de Dios para la humanidad. José, cuando se encuentra con sus hermanos, cuando se da a conocer con sus hermanos, porque sus hermanos, debido a la hambruna, llegaron a Egipto para provisiones. Y es ahí donde se encuentran con su hermano José, que ahora era el hombre, tenía un alto cargo en el gobierno. Y él mismo, con un corazón amoroso y perdonador, les dice: ustedes planearon mal contra mí,
Pero todo eso Dios lo convirtió para preservarle la vida a ustedes, mi familia, y también para que el plan de Dios se cumpla. ¿Cuántas veces hemos experimentado cosas tremendas? Pero tenemos que tener un corazón amoroso, un corazón perdonador, y no olvidarnos que en todo lo que Dios permite, yo siempre digo que todo lo que Dios permite en nuestras crisis, en nuestros acontecimientos, Dios siempre tiene un propósito, no para hacernos daño, sino para hacernos mejor, prepararnos para que Él nos pueda encomendar cosas mayores en el servicio de la obra del Dios Todopoderoso. No se desanime, sigamos adelante en el nombre del Señor. También Egipto fue parte del plan de Dios. Génesis 46, versículo 1 al 7, Éxodo capítulo 3, versículo 6. Ahora Jacob y su familia se trasladan a Egipto porque José, después de darse a conocer a sus hermanos, les dice que traigan a Jacob y a la familia completa, y ellos se trasladan a Egipto, escapando de la hambruna y ver en ese caso a Jacob, a su hijo que creía muerto. Su nombre Jacob fue cambiado a Israel. Su familia se convertiría en una gran nación. Génesis capítulo 35, versículo 10. Su descendencia sería innumerable como la arena del mar y las estrellas del cielo. Jacob es guiado por Dios. Se le aparece en una visión como el único Dios verdadero y le dice que no tuviera miedo de ir a Egipto, porque el propósito de Dios de llevar a Jacob y a toda su familia a Egipto era convertirlos en una gran nación. Los descendientes de Jacob enfrentarían pruebas y así pasó. Fueron esclavos, pero Dios nunca los abandonó. Éxodo capítulo 3, versículo 6. El faraón que en el tiempo de José murió. Y ahora el nuevo faraón desconocía toda la obra que José había hecho a favor de Egipto y comienza a poner cargas difíciles en donde el pueblo sufrió pruebas y esclavitud, pero Dios nunca los abandonó. Los acontecimientos de José, Jacob y su descendencia fueron parte del propósito de Dios. No se desanime. Dios usará todo acontecimiento y situaciones, los convertirá en victoria. Que aquello que creemos que es una desgracia, Dios cumplirá su propósito. No se desanime. Concluyo con esta lección. El mensaje central de Génesis: Dios creó todas las cosas. Él es nuestro hacedor y nos ama de tal manera que cuando la humanidad cayó, puso en marcha el plan para nuestra redención. Él usó a personas como Abraham y otros para llevar a cabo su plan definitivo para nuestra redención. Medita en su vida y confía en Dios respecto a las circunstancias difíciles que está enfrentando. Presente el plan de salvación a los que no conocen de Cristo, o anime a un hermano en Cristo que está luchando con circunstancias difíciles, mayormente en este tiempo que estamos viviendo. Padre Celestial, te pido que bendigas a mis hermanos y fortalezcas su fe, que los animes y levantes para que ellos puedan continuar con el propósito y el plan que tú tienes para su vida, para las familias, el plan de salvación para aquellos que necesitan de ti. Señor, fortalece a cada uno de mis hermanos en su fe, que esta lección sea de bendición y de fortaleza para su vida. Y mira por todos aquellos que vienen aceptando y reconciliando, perdónalos, lávalos con tu sangre preciosa, inscribe su nombre en el libro de la vida y séalos con tu Santo Espíritu y ayúdales a serte fiel hasta el final. Te lo pido, mi Dios amado, en el nombre de Jesús y con la bendición del Espíritu Santo. Amén y amén.